Iberoamérica no elige entre la razón y la memoria, entre el laboratorio y el arte. Los cruza. Y en ese cruce nace algo que no se explica solo desde un lado. Bienvenidas y bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Un espacio donde los hallazgos, las ideas y las expresiones de nuestra región dialogan con el mundo, con el respaldo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. Una pequeña rana mexicana podría albergar un potencial casi milagroso. Investigadores del Tecnológico de Monterrey, liderados por el doctor Jesús Hernández, estudian la ranita del cañón y sus secreciones con propiedades antiinfecciosas y terapéuticas. Un hallazgo que conecta la ciencia moderna con saberes de la medicina tradicional mexicana. En lo profundo de la biodiversidad de México, una pequeña rana esconde secretos con el potencial de extender los límites de la medicina tradicional. Se trata de la rana mexicana Dryophytes arenicolor, cuyas secreciones actúan como un remedio contra infecciones. Científicos del TEC de Monterrey, liderados por Jesús Hernández, líder del área de secuenciación y biología molecular del Core Lab Genomics, descubrieron que una proteína única en las secreciones de la rana tenía potencial contra microbios y también para inhibir algunos patógenos. Los científicos la llamaron arenina. Esta proteína no solo combate las infecciones, sino que además las previene. La investigación busca combinar lo mejor de la medicina tradicional y la medicina moderna. Y es que la medicina tradicional ha utilizado compuestos similares durante siglos, pero a menudo con consecuencias negativas para la biodiversidad. El trabajo de Jesús Hernández no solo busca nuevos tratamientos, sino también métodos éticos y eficientes en los procesos de extracción. La investigación comenzó durante el doctorado de Hernández, cuando estudiaba las secreciones de la piel de la rana para encontrar moléculas que pudieran combatir microbios e infecciones, especialmente frente a organismos superresistentes a antibióticos comunes. Estudiar a la rana Dryophytes arenicolor no solo reveló propiedades antimicrobianas, sino también la razón detrás de la utilización de esta rana en ciertas regiones para combatir infecciones. Por mucho tiempo ya se han estudiado secreciones epidérmicas de otros anfibios y se ha encontrado que tienen muchas moléculas, péptidos particularmente, que tienen actividad antimicrobiana. Y esto puede ser importante en el contexto de salud pública, ahora que tenemos crisis de organismos que son súper resistentes a antibióticos comunes. Para obtener las secreciones necesarias, se recolectaron muestras de ranas en regiones como la Sierra Gorda. Sin embargo, la cantidad de proteínas obtenidas era limitada. Yo me traje 5 o 6 ranitas, ¿no? Y son ranitas chiquititas, pues la cantidad de proteína que le podemos sacar es diminuta. Y la cantidad de proteína que necesitamos para ver que realmente sea una proteína que pueda llegar a tener una aplicación, sí necesitamos mayores cantidades. A raíz de esta recolección, comenzaron a trabajar en el diseño de pruebas en laboratorios que utilizan la secuenciación genómica de la proteína y generan suficientes muestras para hacer pruebas, sin necesidad de volver a recolectar ranas en el campo. El siguiente paso se centra en 2 direcciones. Probar cómo la arenina puede ayudar frente a infecciones en heridas de sanación lenta y diseñar un proceso para estudiar proteínas de animales sin poner en peligro su hábitat. La historia de la arenina es una fusión de sabiduría tradicional y avances científicos. Los investigadores del TEC de Monterrey buscan entender y darle un fundamento científico a los remedios milenarios, avanzando hacia tratamientos más efectivos y éticos. El cambio climático también está alterando la vida social de los animales. Un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles siguió durante 33 años a monos capuchinos en Costa Rica y encontró que las sequías extremas alteran su composición social. Vamos a conocer algunas estrategias de supervivencia. Un grupo de científicos ha seguido durante más de 33 años el comportamiento de monos capuchinos salvajes en Costa Rica. Según acaban de publicar en un estudio, los extremos climáticos pueden alterar y hasta desestabilizar su vida social. Los investigadores analizaron 12 grupos vecinos de capuchinos cariblancos en uno de los últimos bosques tropicales secos del país.
En condiciones normales, los grupos grandes tienen un problema. Más miembros significa más competencia por la comida. Pero también tienen una ventaja. Pueden expandir su territorio y desplazar a grupos más pequeños para acceder a mejores zonas de alimentación. El equilibrio cambia en la estación seca. El agua y los alimentos se concentran cerca de los ríos y los grupos se encuentran más a menudo, aumentando la tensión. Y cuando llegan eventos extremos como el Niño o la Niña, con sequías severas o lluvias intensas, la ventaja de vivir en un grupo grande se reduce. Los científicos advierten que, si estos extremos se vuelven más frecuentes por el cambio climático, las sociedades animales podrían fragmentarse, individuos abandonando grupos, comunidades dividiéndose y poblaciones reorganizándose. Un recordatorio de que el clima no solo cambia ecosistemas, también puede alterar la forma en que los animales viven juntos. Una nueva plataforma permite seguir el recorrido invisible de los microplásticos hasta nuestros alimentos. Estas partículas presentes en el agua, el aire, la ropa sintética y la degradación de residuos plásticos puede llegar a lo que comemos sin que lo notemos. ¿Sabías que al abrir una botella de plástico o cortar sobre una tabla de cocina puedes estar contaminando tu comida con microplásticos? Un metaestudio publicado en NPJ Science of Food ha analizado más de 100 investigaciones científicas y ha llegado a una conclusión preocupante. El uso doméstico y habitual de envases y utensilios de plástico es una fuente directa de micro y nanoplásticos en los alimentos. Estas diminutas partículas de menos de 10 milímetros se desprenden incluso cuando el plástico se utiliza de forma normal y correcta. El equipo científico ha creado una base de datos accesible y gratuita donde se puede consultar qué materiales, usos y productos liberan más microplásticos. Y aunque aún queda mucho por investigar, los expertos lo tienen claro. Necesitamos normas más estrictas y pruebas obligatorias para proteger la salud de los consumidores. Mientras tanto, podemos tomar decisiones más seguras en casa, elegir utensilios de madera, acero o vidrio y reducir el uso de plásticos en la cocina. En Colombia, el río Atrato no es visto solo como un recurso natural. Desde el 2016 fue reconocido como sujeto de derechos. Esta decisión histórica de la Corte Constitucional abrió un nuevo modelo de protección biocultural con guardianes encargados de velar por su conservación y restauración. Un caso clave para entender cómo la justicia también puede defender la naturaleza. Hace 10 años, la Corte Constitucional colombiana reconoció al río Atrato como una entidad sujeto de derechos mediante la sentencia T-622. Desde entonces, ante la ley, este río dejó de ser un objeto o recurso explotable y se empezó a comprender como una entidad viva, titular de derechos propios que debe ser protegida y restaurada. La sentencia no es solo el reconocimiento de los derechos de un río, sino el reconocimiento de los deberes que tenemos los humanos o los hombres sobre esos ríos también. Salir un poco del antropocentrismo y entender desde la perspectiva biocultural que los no humanos también pueden tener derechos. Según la sentencia, la Universidad de Antioquia tiene como misión apoyar a los entes territoriales e instituciones públicas en el diseño y puesta en marcha de un plan para descontaminar la cuenca y hacer estudios toxicológicos y epidemiológicos del río Atrato, sus afluentes y comunidades. La universidad asumió la tarea de constituir una comisión permanente que se encargue de hacerle seguimiento a las tareas incluidas dentro de esta sentencia, desarrollando acciones que vinculan los actores del territorio y actores institucionales que desarrollan actividades de investigación, extensión y docencia que fortalecen el cumplimiento de esta sentencia. Además de integrar la Comisión de Apoyo y Seguimiento a la sentencia T-622, la Universidad de Antioquia, a través de la Corporación Académica Ambiental, creó un repositorio integrado a su red de bibliotecas que reúne las investigaciones que se están realizando sobre el río Atrato e invitó a distintos públicos a reflexionar sobre el tema con la exposición Culturas del Agua en el edificio Paraninfo. La exposición Culturas de Agua plantea un imperativo, una invitación a que nos relacionemos de otra forma con las aguas, con los ríos, con los bosques, con los páramos, desde la sensibilidad.
Las fotografías, audiovisuales, mapas, cartillas, podcasts y videos son el resultado de distintos procesos de investigación social, interdisciplinaria y de creación que la Universidad de Antioquia ha adelantado alrededor de los grandes ríos del país como el Atrato, el Cauca y el Magdalena. El solo hecho de declarar a los ríos como sujetos pues no ha significado lastimosamente un cambio en las realidades ecológicas y sociales, sino que necesitamos seguir discutiendo lo que pasa con estos ríos y con los ríos que tenemos más cercanos como ciudadanos en un departamento y una ciudad como Medellín. El río Aburrá también tiene derechos y es necesario que nos pensemos cómo nos vinculamos con las aguas en el país. El río Atrato recorre una de las regiones más biodiversas del planeta. A 10 años de su reconocimiento como sujeto de derechos y a 10 años del Acuerdo de Paz, la Universidad de Antioquia, con su presencia regional, invita a reflexionar sobre los desafíos que persisten para garantizar los derechos de las comunidades ribereñas, étnicas y campesinas, de la naturaleza y de los cuerpos de agua. La clonación parece abrir la puerta a copias infinitas de un mismo ser vivo, pero un experimento realizado durante 2 décadas en Japón plantea una duda inquietante. ¿Qué pasa cuando la vida se replica una y otra vez? Generación tras generación, algo empieza a fallar en el ADN hasta revelar los límites de la clonación. ¿Se puede clonar un animal indefinidamente? La respuesta es no. Un estudio de más de 20 años en ratones ha descubierto el límite de la clonación. Los científicos lograron clonar ratones durante más de 50 generaciones, pero algo empezó a fallar. A partir de la generación 27, la tasa de nacimientos cayó, y en las últimas generaciones los clones ya no sobrevivían. El motivo: la acumulación de errores en el ADN. Al principio los clones eran sanos, pero con el tiempo las mutaciones se iban acumulando. Además, la clonación alteraba la placenta en todas las generaciones. Sin embargo, hay una clave importante. Cuando estos clones se reproducían de forma natural, sus descendientes recuperaban la normalidad. Esto sugiere que la reproducción sexual ayuda a limpiar el ADN. En otras palabras, la clonación tiene un límite biológico y la naturaleza ya tenía un sistema para corregirlo. Durante años se pensó que los koalas podían vivir casi sin bajar de los árboles. Pero algo está cambiando en los bosques australianos. El calor extremo los está obligando a buscar agua donde antes no lo hacían. ¿Qué está pasando con una especie acostumbrada a sobrevivir entre hojas de eucalipto? Las largas e intensas olas de calor extremo que azotan a Australia cada vez con mayor frecuencia parecen estar impactando el comportamiento habitual de los koalas, orillándolos a buscar nuevas fuentes para saciar su sed. Durante años, la literatura científica sostuvo que los koalas obtenían toda el agua necesaria de las hojas de eucalipto de las que se alimentaban, pero el cambio climático está alterando incluso esa certeza sobre una especie declarada en peligro por el gobierno australiano en 2022. Ante el desplome demográfico de los koalas en Gunnedah, una localidad rural del estado de Nueva Gales del Sur, que en 2006 fue proclamada capital mundial del koala, la investigadora italiana Valentina Mella de la Universidad de Sydney, especializada en comportamiento animal, comenzó una investigación sobre el agua para tratar de descubrir la importancia de la misma en la especie. Junto a un agricultor, Mella instaló estaciones de agua y cámaras para comprobar si realmente los koalas bebían, notando que estos animales sí bebían, no solo cuando hacía calor, sino que bebían todo el tiempo. Las investigaciones muestran también que los koalas intentan adaptarse al calor extremo, siendo capaces de soportar temperaturas corporales cercanas a los 41 grados, una temperatura extrema para un mamífero, como señala Mella. Las investigaciones han mostrado que en los días más sofocantes abrazan los troncos de los árboles para bajar su temperatura corporal, buscan zonas de sombra más densas e intentan encontrar fuentes de agua. Las estimaciones sobre el número de koalas varían según el método de cálculo, pero el Programa Nacional de Monitoreo del Koala sitúan la población entre 398.000 y 569.000 ejemplares en Queensland, Nueva Gales del Sur y el territorio de la capital australiana, mientras que organizaciones conservacionistas alertan de que algunas poblaciones locales están al borde de la extinción.
La educación también puede viajar a través de historias, redes sociales y mucha imaginación. La reconocida maestra mexicana y creadora de contenido conocida como Miel de Maple ha logrado conectar con miles de niñas, niños y familias mediante una forma de enseñar cercana y creativa. Conversamos con ella sobre educación, imaginación y la manera en que construye comunidad tanto dentro como fuera de Internet. ¿Y qué lugar visitaste en vacaciones? ¿A dónde fuiste? Al infierno. ¿A dónde? Al infierno. ¿Al infierno? ¿Fuiste al infierno? Al invierno. Ah, donde hay frío. Ella es Karen Contreras, mejor conocida como Maestra Miel de Maple. Adoptó este colorido apodo inspirado en la inolvidable maestra Miel de la película noventera Matilda. Es originaria de Ciudad Guzmán, Jalisco, México. Lleva más de 10 años dedicada a la educación preescolar y desde hace 4 años inició su actividad en redes sociales, consolidándose como una de las creadoras de contenido educativo más queridas en el estado. ¿Te acerca el día del niño y de la niña y no sabes qué regalar? Te muestro esta opción de cajita para poner regalitos. Me ha gustado hacer así mis actividades y les compartí a los padres de familia como evidencias de trabajo de los niños, la fotito, el video y miren lo que hicimos y siempre grababa y cositas así, pero como en WhatsApp. Un amigo que sí en su momento me dijo, oye, está muy padre lo que tú haces, deberías de compartirlo en redes. Estaba muy viral o muy intenso después de pandemia las redes sociales. Y me dijo, aquí es la oportunidad, no hay nadie que tenga un contenido como el tuyo. Hay contenidos que no son a lo mejor tan adecuados para todas las edades. Vamos por un contenido más sano y dije, bueno, voy a intentarlo. Sin imaginar el alcance que tendría en redes sociales, la maestra jalisciense ya cuenta con millones de seguidores y suma miles de reproducciones y nuevos suscriptores cada día. No pensé tanto, lo hice como, ay, igual y no funciona, sé que hay tantos creadores, pero en ese momento cuando yo empecé no había tanto como de maestros, yo fui como de las primeras, pero sí, me fui sorprendiendo y la gente me ha seguido apoyando demasiado y pues súper agradecida por eso. En 2024 hizo historia al convertirse en la primera docente en recibir el premio Activista del Año en los Kids Choice Awards, reconocimiento otorgado por el impacto social de su mensaje que llega principalmente a madres y padres de familia, docentes, jóvenes y adolescentes. Busca mi categoría y ahí van a buscar mi nombre, Maestra Miel de Maple, y le dan votar. Y listo, así de fácil. Además de su impacto positivo en redes sociales, Miel de Maple reconoce el papel importantísimo que tienen los maestros de preescolar con los niños más pequeños del sistema educativo. Somos la primera educación formal que reciben, dejamos los cimientos en ellos de aprendizajes, de las emociones, de la seguridad. De ahí van a partir a todo lo que viene en otros niveles educativos. Somos muy importantes. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, desde Jalisco TV, Alma Gómez. A continuación vamos a recorrer el Museo del Aire de Honduras, el único museo aeroespacial de ese país, ubicado en Tegucigalpa, dentro de las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña. Este espacio conserva la historia de la aviación nacional mediante aeronaves, fotografías, piezas históricas y murales. Un viaje visual por los aviones y relatos que marcaron el cielo hondureño. El Museo del Aire de la Fuerza Aérea Hondureña se posiciona como uno de los espacios culturales y educativos más importantes del país, resguardando la memoria histórica de la aviación militar y civil en Honduras. Ubicado en la base aérea Hernán Acosta Mejía, en Tegucigalpa, este parque aeronáutico ofrece a los visitantes un recorrido por distintas etapas del desarrollo aeronáutico nacional. Fundado en el año 2000 y abierto al público en 2002, el museo tiene como objetivo preservar, restaurar y exhibir aeronaves y piezas históricas que forman parte del legado de la Fuerza Aérea Hondureña. En su colección destacan más de 30 aeronaves, entre aviones de combate, helicópteros y aeronaves de transporte, muchas de ellas conservadas en su estado original. Modelos como el NA-16, considerado una pieza única a nivel mundial, y el histórico F-4U-5 Corsair, protagonista de la guerra de 1969,
forman parte de este valioso patrimonio. Estos espacios culturales e históricos pues están enfocados para toda la población hondureña, tanto niños como adultos, ya que en estos espacios pues venimos a aprender parte de la historia de Honduras y por ende pues la historia de la aviación civil y militar, que es lo que albergamos aquí en nuestro Museo Aeroespacial. Sí, nosotros aquí contamos con 4 salas museográficas en donde comienza el recorrido de cada uno de nuestros visitantes. Tenemos lo que es el contexto de la historia de la aviación a nivel mundial, a nivel también militar, y luego pasamos a nuestro parque aéreo en donde tenemos la exhibición de más de 30 aeronaves de diferentes estilos para que la población los conozca. Tenemos el avión Bristol que se compró en 1921 y a partir de ahí pues se forma lo que es la historia de la aviación en Honduras. Considerado el único museo aeronáutico de Honduras y uno de los más importantes de la región por la cantidad de aeronaves que resguarda, este espacio se consolida como un punto clave para la educación, la investigación y el turismo cultural en la capital. Este museo, una de las cosas especiales que tiene, que está dentro de la red de museos de aquí de Honduras y del casco histórico de Tegucigalpa, es el único con esta temática de aviación. Tenemos varias áreas culturales, pero a nivel nacional es el único que cuenta con este espacio. Como les digo, tenemos lo que es todo el parque aéreo con más de 30 aeronaves y aparte las salas museográficas que nos entran en el contexto de lo que vamos a aprender acá. El Museo del Aire de la Fuerza Aérea Hondureña continúa promoviendo el conocimiento histórico y científico, acercando a la población a una de las áreas más fascinantes del desarrollo tecnológico, la aviación, y reafirmando su compromiso con la preservación del patrimonio nacional. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, informó Naomi Mesa de STV. En medio de una ciudad marcada por la gentrificación, la desigualdad y los cambios acelerados, el MoMA PC1 celebra sus 50 años con Greater New York 2026. La exposición reúne a 53 artistas y colectivos que miran a Nueva York desde sus tensiones más actuales, la diversidad, la fragilidad urbana y la memoria. Una muestra gratuita que funciona como termómetro social de la Gran Manzana. El MoMA PS1 abre su temporada de verano con Greater New York 2026, una exposición que retrata la diversidad de la ciudad y reflexiona sobre la construcción de comunidad en medio de la gentrificación y la fragilidad social. La muestra reúne a 53 artistas y colectivos y se plantea como un termómetro social de la actualidad neoyorquina, como lo afirmó su curadora Elena Kettelsen González. Es una exhibición que mira la situación hoy en día neoyorquina, ¿verdad? ¿Qué es lo que vivimos cada día estando en Nueva York? ¿Qué es lo que sentimos, lo que vemos? ¿Y qué significa ser hoy un artista en la ciudad de Nueva York? Las obras recorren escenas cotidianas desde el bullicio de las avenidas hasta la vida en los barrios, con el objetivo de explorar qué significa hoy habitar la ciudad. También aborda problemáticas como la presión inmobiliaria, la precariedad de comunidades migrantes y el temor a redadas, reflejando los cambios acelerados que transforman barrios enteros. Con esta edición, el MoMA PS1 se consolida como un espacio clave para entender una ciudad en constante transformación, donde el arte sirve como archivo vivo de sus tensiones, identidades y fórmulas de convivencia. Así concluimos esta edición del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Nuestro agradecimiento a los socios de ATEI y a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle por su colaboración. Yo me llamo Iván Carrillo. Les invito a visitar noticiasnsc.com y nuestras redes sociales, @NSC Iberoamérica. Nos reencontramos la próxima semana con más información científica y cultural.